Buenos días con todos los que ya están. Profe, buenos días. Me avisan que Buenos están. días, profesor. Buenos días con todos. Ahora vamos a mirarnos un rato. Nadie pone su video, su cámara. Ya. A ver, está Andrea, está Diego, Ricardo, Eduardo, Gabriela, Fabio, Rodrigo, Arturo, Gabriela, Mauricio está conectando el audio. Hay alguien más que también está. Andrea, Mamani también, Valeria. Vamos a admitir a más. Aguilar, Ale y Abel Paco. Muy bien. Peña. Ya está ahí, 43 ya, muy bien. A ver, ¿a quién le había encargado que por favor me vaya también viendo la asistencia, ya? Por favor. Hay 43 personas, una buena cantidad ya. Patrick Tribeño, creo que él tiene algunos problemas con su conectividad. Ya está Patrick, ya está. Profe, ¿quién va a tomar la asistencia? Sí, por favor. No, pero pregunté quién. Tómala nomás tú. Solo son 60 nombres, 60 nombres que tienes que apuntar o tomarles foto. ¿Para qué hablo? No. Ay, colabore, caramba, yo le voy a colaborar también. Yo, profe, yo tomo lista. Ya la tomé, profe. Ya, no se peleen. Ya, yo también voy a colaborar con ustedes, no se preocupen. Ya, listo, yo creo que ya somos 43. No vamos a esperar más. Justo llegó don Ijar. Ya, tenemos que admitirlo, pues, un visitante famoso. Hoy día vamos a avanzar un poco, vamos a empezar con magnetismo, ¿ya? Vamos a hacer hoy día ejercicios simples de aplicaciones directas de las fórmulas. La próxima semana, una vez que ya hayamos hecho estos ejercicios simples, en los que ustedes ya puedan haberse familiarizado un poco con el tema, vamos a empezar un poquito a subir el nivel. Porque ya, si no, vamos a estar mal. A ver, ya está Claudia Ayala también. Muy bien. Ya hay 45. Ya. Listo, ya vamos, que vayan ingresando. Ya sabemos que solo tenemos 10 minutos para que ingresen. Y si no, solo los que piden reingresar porque se les salieron de la línea algo, ¿no es cierto? Eso ya todo lo sabemos. Entonces comenzaremos. El día comenzó muy frío, pero ahora sí ya está bonito. Ya el sol está templado. Ya está. Vamos a hacer, como les estaba diciendo, esta parte de magnetismo, ¿sí? Magnetismo con ustedes que están en quinto de secundaria. Muy bien. El magnetismo, todos, ¿quién no ha jugado con un imán? ¿Quién no ha jugado a jalar los clavos, a tener imanes de todo tipo? Todos hemos estado siempre en eso, siempre, sobre todo los niños, les encantan los imanes, ¿no? Siempre están viendo cómo puede actuar un imán a la distancia, ¿no? Y ya saben ustedes que lo que pasa es que hay fuerzas que se manifiestan a distancia, a través de los campos, ¿no? Ya hemos visto dos campos, el campo gravitacional, que es entre los planetas, entre cualquier par de cuerpos, ¿no? Y tenemos, también hemos visto el campo eléctrico que es mucho mayor, mucho más intenso que un campo gravitacional. Y ahora vamos a ver el campo magnético. De ahí viene el famoso campo magnético, ¿no? ¿Para qué nos sirve el magnetismo?
Bueno, aparte de todo lo que se usa en electrónica, en motores, en una serie de dispositivos, ustedes son varios los que van a estudiar medicina, también saben que en medicina los aparatos físicos son en gran cantidad, ¿no? Ahora ya, si ustedes van al seguro, hay el área que se llama de imagenología, ¿no? Se dedican a sacar imágenes de tejidos blandos, de tejidos óseos, de tejidos de todo tipo. Cada tratamiento, cada dispositivo, cada equipo con una función propia, ¿no? Entonces, evidentemente el magnetismo nos sirve demasiado ahora, ¿no? Antiguamente, bueno, el magnetismo, ya saben, haciendo un poco de historia, lo encontraron empezó a usarse en una provincia que se llama Magnesia en Grecia, ¿no? Donde había bastante cantidad de piedras imán, que ellos le llamaban, que solo son ferrita, ¿no? La magnetita o ferrita es su fórmula Fe3 o 4, ¿no? Ya, Flores, el último que ingresa. Listo. Ya después, luego de un tiempo, ya lo empiezan a usar los... Profe, Aló, dime. Habla. ¿Quién quería hablar? A ver, están... A ver. Profesor, se le está cortando. Ah, se está entrecortando. Ay. Su señal está inestable, profe. Ojalá que se estabilice, porque si no, No se le escucha. habrá que rezar nomás. ¿Es internet o el profe? el profe, creo. Es el profe, si no te estarías escuchando Es mi del voz. profe. Así, claro, no vas a llegar. Ya, a ver, vamos a reducir al máximo todas las... Profesor, se lo escucha robotizado. Profesor, no se le Fatal, entiende. profe. Ya, No ya, le entendí ni una rima. esperen un Profesor, su ratito. internet está peor que el mío, creo. Profe, se está cortando. Ni van a Aló. entrar a la clase del director, ¿ah? Porque puta, ¿Ahora escuchan o no? a ver qué fue. Tú sabes que el Estado le dio 200.000. Ya vino. Ay, Ay, profe. Profe, el no profe se le está está muteado, entrando. Profe, está muteado. Ya está, ahora sí estoy desmuteado. Ya, ¿listo? Ahora sí se escucha mejor. Aló, Ya fue. aló, Profe. Andrea, ¿se escucha mejor? A ver quién Profe, escucha. está muteado. Profesor, No está está mu- muteado. No, No se le escucha nada. Profesor, no se le escucha. ¿Oyen eso? pero no estoy muteado. Tampoco se le ve. Sí se le ve. Yo no lo veo. Sí se le ve, solo que. Se le ve. Es que yo lo veo, pero dejen de hablar pues, para que se le vea. Vaya. A ver, lo que les digo, lo que pasa es que la señal está inestable, porque acá figura como si el micrófono está normal, está trabajando. Mira. ¿Están escuchando ahora? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Ya está listo. Entonces vamos a compartir pantalla para seguir explicando esto del bendito magnetismo, ¿no? Ya está. Compartir el magnetismo. Estábamos diciendo que todas las aplicaciones que tiene actualmente el magnetismo, la imagenología en la medicina, ¿no? Ahí ustedes son 7, 8 que solo en quinto B, no sé cuántos habrán en quinto A que quieren seguir medicina, ¿no? Entonces, se usa mucho para llegar a un tejido cerebral, por ejemplo, ¿no? Si un doctor sospecha que alguien tiene un tumor y el tumor está en una zona de difícil acceso, el tumor está en una zona en que si yo opero, las consecuencias van a ser peores que la operación, entonces se tiene que tratar de llegar de otra forma, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que se hace? Se introduce un catéter, ¿no? Un catéter. Imagínense, se introduce el catéter por la ingle y lo llevan a través de arterias hasta el cerebro, ¿no? También nos sirve para poner catéter, para tomarle tomografías,
para tomar rayos X, tenemos toda una serie de equipos. Ya sabemos que los rayos X nos sirven sobre todo para los tejidos óseos, ¿no? Tenemos la tomografía para tejidos blandos, tenemos las ecografías que utilizan el efecto Doppler, el sonido, ¿no? Las ondas de sonido. Bueno, entonces la física nos sirve para todo eso. Haciendo un poco de historia, como decíamos, el término de magnetismo proviene de esta ciudad de Grecia, de Magnesia, donde había una gran cantidad de imanes, ¿no? Los imanes naturales son un mineral llamado magnetita, que, bueno, su fórmula principal es Fe3O4, ¿no? Es un óxido de fierro. Listo, eso fue. Después ya lo empiezan a usar primero los chinos, que son los que inventan la brújula, ¿sí? Ya después viene una serie de personajes que empiezan ya a dedicarse al estudio ya científico, con método científico, observando, dando hipótesis, haciendo experimentaciones y todo eso para poder desarrollarlo, ¿no? Ahí está Gilbert, Coulomb. Y el primero que ya le da mucho más sentido y que une el magnetismo con la electricidad es Oersted, ¿no? De casualidad, dicen algunos. Pero si es que yo no experimento, si yo no trabajo, ni la casualidad me sirve, ¿no? Listo, eso es más o menos lo que vamos a ver ahora en esta clase de magnetismo, ¿sí? Entonces, nos vamos a la siguiente diapositiva, ¿sí? Ya hemos conversado y para ir un poquito más rápido, todavía nos falta una hora todavía. Entonces vamos a ver qué es el magnetismo, ¿no es cierto? Ya, ¿qué es el magnetismo? Es una propiedad que tiene ciertas sustancias a las que llamamos imanes, generalmente fierro, cobalto, níquel, que atraen a otros materiales denominados ferromagnéticos, ¿no? Es una atracción. Listo. También lo que ya les hemos dicho, la magnetita es un ejemplo de imán permanente o natural, ¿sí? Los imanes artificiales son los que ustedes conocen. Hay imanes que hay una sustancia, una sustancia que no está magnetizada y por ciertos procesos yo la puedo imantar. ¿Qué quiere decir imantar? Al final los imanes, ¿qué cosa es? Los imanes son las partículas a nivel atómico se ordenan y cuando están en cierto orden tienen la propiedad magnética, ¿sí? Entonces, todos esos dipolos que se llaman, así, bueno, norte-sur, pero a nivel molecular o a nivel atómico, igualito, acá está uno ordenadito, todos ordenados. Entonces, me forma un norte y un sur, ¿sí? ¿Cómo puedo producir los imanes artificiales? Son dos formas principales. Una, a través del frotamiento. Yo tengo un imán y lo froto una barra de hierro que no está imantada, la empiezo a frotar en una sola dirección y va adquiriendo propiedades magnéticas, ¿sí? Casi todos los imanes presentan, casi todos, dos polos, o por lo menos dos polos, norte y sur, siempre por lo menos dos polos. A veces yo puedo acá hacerle un corte y voy a tener dos polos norte, ¿sí? Pero por lo menos siempre tiene que tener uno, un polo norte y un polo sur. Profe, Sí, dime. Yo había leído sobre el magnetismo hace un año y investigué esta parte de que a un imán no lo puedes despolarizar, o sea, si el lado norte lo cortas, digamos, igual vas a seguir teniendo un lado norte y un lado sur. Claro, está bien, pero vas a tener vas a tener acá separado, ¿correcto? O sea, todo esto siempre va a ser norte. Si yo lo corto, a ver, ya sea lo que te estás refiriendo. Yo no he dicho que lo corte al imán acá. Si tú cortas este imán acá, te van a quedar dos imanes. Uno con norte, con sur, norte y sur. A eso te refieres, ¿no es cierto? No, profesor, que si el imán lo corto, no importa el lugar que sea, siempre voy a tener, digamos, el sur, digamos, lo corto la mitad del lado azul.
¿ya? Ya, Y perfecto. igual voy a tener, digamos, una parte roja, voy a tener que se va a convertir en norte. Sí, sí, O sea, sí. al imán no lo puedo despolarizar. Yo no he dicho que lo despolarizas, ¿ah? Yo te he dicho que presentas por lo menos dos polos, un polo norte y un polo sur. O sea, siempre tienes que tener polo norte y polo sur. Yo me refiero a que si le hago un corte, a ver, a esto de acá, vamos a lo que estoy refiriéndome. Yo no estoy diciendo que lo voy a cortar en dos partes. ¿Sí? Lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. Si yo acá le hago un pequeño corte, hasta ahí nada más, ¿sí? Entonces, yo ahí lo puedo separar un poquito eso que he cortado y voy a tener los dos polos norte. A eso se le llama dos polos norte. Nada más. Lo que tú me dices es completamente cierto. Si yo corto acá completamente, si yo corto ahí, nuevamente acaba de aparecer un norte y un sur. Y en esto que queda acá también, un norte y un sur. ¿Correcto? Eso quiero que entiendan. ¿Eh? Sí, sí. Yo acá no estoy hablando de, si yo a este agarro y lo corto hasta el otro lado, lo separo en dos pedazos, voy a tener norte y sur. Si lo separo en dos pedazos, voy a tener norte-sur y el otro pedazo con su norte y con su sur. ¿Correcto? Eso es lo que quiere decir que no se puede separar. No es como la corriente eléctrica. En la corriente eléctrica yo tengo cargas negativas, cargas positivas. Las puedo separar. El campo eléctrico, la carga negativa tiene campo eléctrico. La carga positiva tiene su campo eléctrico. En cambio, ahora que veamos los campos magnéticos, no se separa. Cada imán que tiene norte y sur tiene su campo magnético. No se puede, se ha intentado, se ha estudiado, pero hasta ahora no se ha podido conseguir lo que se llama un monopolo magnético. ¿Sí? Entonces, eso sí, muy bien lo que acota su compañero. Si yo corto, ahí mismo, esto queda sur y acá norte, esto queda sur y este queda norte. ¿Sí? En el punto que ustedes corten nuevamente, si lo corto en dos, voy a tener dos imanes. Si lo corto en 100 partes, voy a tener 100 imanes. Si lo cortan en 1000 partes, 1000 imanes. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir que no se puede despolarizar, que no se puede partir en dos y encontrar un polo norte y un polo sur. Ahora, que puede perder sus propiedades magnéticas, también eso sí es cierto. Si yo agarro ya este imán, que sus moléculas están en cierto orden, ahorita vamos a buscar una imagen del orden que tienen que tener. Cuando están magnetizadas, todas las moléculas están ordenaditas, ¿sí? Entonces, ¿cómo pierden ese orden? Si yo lo caliento a un imán. Si ustedes a un imán lo calientan, empieza a perder sus propiedades magnéticas. ¿Por qué? Porque las moléculas empiezan a vibrar y se empiezan a perder el orden que tenían. También se puede perder las propiedades magnéticas por los golpes, ¿sí? Si yo golpeo fuerte a un imán, entonces se puede desmagnetizar. Una cosa es que pierda sus propiedades magnéticas y otra es que yo pueda separarlo en un polo norte y un polo sur, ¿sí? Tenemos que distinguir esas cosas en el magnetismo. Muy bien. Ahora tenemos que es un campo magnético. Entonces, campo magnético, a ver, ¿quién puede? A ver, que lea alguien. ¿Quién me falta intervenciones? Chipana. ¿Está Chipana? Chipana. Profe, ¿yo puedo leer? Ya, a ver, cualquiera, no hay problema. Yo, Y me dice, Nicole Alca. ya, Alca, muy bien. Campo Habla. magnético. Es el espacio que rodea un imán o fuente magnética. Es la representación matemática del modo en que las fuerzas magnéticas se distribuyen en el espacio, que circunda a una fuente magnética. Característica fundamental de los campos magnéticos es que son dipolares. Poseen un polo norte y un polo sur. Un campo magnético B está representado por sus líneas de campo. En cada punto del espacio, el campo es tangente a dichas líneas. Van de norte a sur.
Muy bien, ¿ven? Esto es lo que yo les estaba diciendo, ¿no? Una característica fundamental de los campos magnéticos es que son dipolares. Tienen dos polos, su polo sur y su polo norte. No los puedo separar. Por más pequeño que sea el imán, tiene su polo norte y su polo sur. Nuevamente, regresando a campos eléctricos. El campo eléctrico yo podía separar una carga positiva, tiene su campo, ¿no? Saliendo, ¿se acuerdan? El campo eléctrico de las cargas positivas salía de la carga. Él tenía una carga eléctrica negativa, el campo entraba a la carga, ¿sí? En cambio acá no, yo no puedo separar el polo norte y el polo sur. Y siempre, como acá me dicen, las líneas de campo, estas son las líneas de campo que van del polo norte al polo sur. Del polo norte al polo sur. Esta línea también, ¿no? Se va a dar la vuelta mucho más allá y va a regresar por acá, ingresa. Esa es una característica. Otra característica que tenemos en los campos magnéticos es que, si se fijan, estas trayectorias no tienen ni principio ni fin. ¿Sí? No tienen principio ni tienen fin. Otra característica de las líneas de campo, nunca se cruzan. Si se dan cuenta, nunca se cruzan. ¿Sí? Yo no puedo poner esta línea de campo y que venga por acá. No, nunca se van a cortar. Otra característica de las líneas de campo, donde hay más líneas de campo, quiere decir que hay mayor fuerza magnética. Y la fuerza magnética siempre es mayor en los extremos del imán. ¿Se dan cuenta? En este extremo, una gran cantidad de líneas de campo. Acá al centro, prácticamente ninguna. ¿Sí? Entonces, esto me da una idea de la fuerza magnética. Donde más líneas de campo tengo, más fuerza magnética voy a tener. ¿Sí? A ver, ¿qué más tenemos acá? Ya, como todo campo, ¿qué es un campo magnético? Es el espacio que rodea a un imán. En ese campo magnético, si yo pongo una partícula de fierro o de hierro, como le quieran llamar, va a sufrir ahí mismo el campo magnético se va a manifestar empujándolo, haciéndolo que se aleje o que se acerque de acuerdo a la polaridad que tenga él, esa partícula de hierro. Si está despolarizada, ahí mismo el campo que está más cerca lo va a inducirle cargas magnéticas y se va a atraer hacia cualquier. Si yo acá pongo un clavo desmagnetizado, un clavo cualquiera, el clavo se va a juntar con el norte. Si lo pongo por acá, el clavo se junta con el sur. ¿Qué ha pasado? Esta carga de acá, este polo sur, ha inducido cargas norte y sur. Las norte las ha puesto para este lado, las sur del clavo las ha puesto alejadas y por lo tanto lo va a atraer al clavo. Si está por este lado el clavo está en desorden, todas sus moléculas están desordenadas, este polo norte va a jalar hacia todas las que tienen el dipolo sur. Lo pone para este lado, el dipolo norte lo pone un poquito más alejado dentro del clavo y lo atrae al clavo. ¿Sí? Eso es lo que sucede con los materiales que no están magnetizados. Ya. Entonces, el campo rodea una fuente, es la representación matemática. ¿Sí? Es una representación matemática. Esto es algo matemático. ¿Sí? Son dos polos. Ah, ya. ¿Qué significa esta B? Profe. Dime. No, ya sigue. Ya, cualquier duda hablan. Ya, entonces, el campo magnético es un campo vectorial. Esta B es un vector, ¿sí? Tiago, habla. Ya, ahora sí. ¿Cómo puedo relacionar el campo eléctrico con el campo magnético? Ya, cualquier carga en movimiento va a formar dos campos. Un campo magnético y un campo eléctrico.
este campo magnético y este campo eléctrico forman un ángulo de 90 grados. Son perpendiculares. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ver después poco a poco, pero cualquier partícula eléctrica que esté en movimiento forma un campo magnético y forma un campo eléctrico. ¿Sí? Y este campo eléctrico y el campo magnético forman un ángulo de 90 grados, son perpendiculares. Ahora, un ejemplo clásico de este tipo de algo conocido es la luz, ¿no es cierto? La luz tiene un campo eléctrico, forma un campo eléctrico y también forma un campo magnético. ¿Sí? Eso lo vamos a ver, no se preocupen. A ver qué pasa, ya se está bajando ahí está, se está bajando la batería de ya está. Listo. ¿Qué más tenemos acá? Ya, no se olviden, el campo magnético que se le conoce como B es un vector. Acá le falta su flecha, pero no la pude poner. Estará representado por líneas de campo. Las líneas de campo no es la fuerza magnética. Acá tienen que tener en cuenta que las fuerzas magnéticas son tangentes a la línea de campo. ¿Correcto? Si a mí me dicen, ¿y cuál es la fuerza magnética? La fuerza magnética es tangente. Acá, la fuerza magnética va a ser acá. ¿Sí? Esto de acá simplemente es línea de campo. Y esta es la fuerza magnética. Siempre tangente a la línea de campo. ¿Sí? Este es en cualquier punto. Supongamos que estuviéramos por acá. Acá, la fuerza magnética será así. ¿Listo? Tangente a la trayectoria. Si yo acá pongo alguna partícula, la fuerza la va a tirar hacia allá, si es que es del polo norte. Supongamos que yo acá pongo un imán y el polo norte está dirigido para acá, lo rechaza en esa dirección. ¿Sí? Si acá pongo un polo norte, lo va a rechazar hacia allá. ¿Sí? Entonces, estas son las fuerzas magnéticas y esta es la línea de campo. La línea de campo es una trayectoria nada más. ¿Sí? ¿Listo? Eso siempre tener en cuenta. Este es el campo magnético, la fuerza magnética. ¿Sí? Ya está. ¿Qué más tenemos? La Tierra es un imán. Por eso es que cuando nosotros tenemos una brújula, esta inmediatamente se alinea hacia el norte o hacia el sur. Recordemos, el polo norte magnético no es el mismo que el norte geográfico. ¿Sí? Hay una diferencia, una pequeña diferencia. No es mucho, pero sí hay diferencia. ¿Sí? Y si es que poco a poco ustedes van a leer, el polo magnético de la Tierra cada cierto tiempo va cambiando de posición. El polo norte se vuelve polo sur y el polo sur se vuelve polo norte, pero va cambiando acá. ¿Sí? Tiene una velocidad, no me acuerdo, creo que 50 kilómetros al año, que va cambiándose en forma circular. La cosa es que no es exacto el cambio, pero por ejemplo, si es que no me equivoco, cada 80.000, 100.000 años va cambiando el polo magnético. El polo magnético, no el geográfico, ¿sí? Y bueno, entre el polo magnético, el geográfico y el polo magnético, ahí, si es que no me equivoco, una distancia de 800 kilómetros, 1.000 kilómetros. Por ahí va. Es esta distancia de acá, ¿sí? Ya para ustedes les va a quedar como tarea encontrar este ángulo, ¿no? Que se llama la declinación magnética. Listo. Ya. Bueno, por esto es que las agujas, las brújulas, yo la pongo en cualquier posición e inmediatamente se alinea con esto. Yo a la brújula la puedo poner así a su agujita. Al instante, ¡pac!, el sur y el norte. ¿Sí? Acá le llamo sur, pero estamos hablando al revés, ¿no es cierto? Polo norte de la Tierra con polo sur de un imán. Sino que como ya tanto tiempo nosotros le hemos dicho a esto norte que lo estamos considerando, hacia el norte lo consideramos como
polo, a este le llamamos polo norte y este acá vendría a ser el polo sur de un imán, o de la brújula, de lo que querramos. ¿Sí? ¿Qué más tenemos acá? A ver, ¿qué más? Bueno, esas son las líneas de campo del magnetismo de la Tierra. ¿Sí? Sale el polo norte y entra al polo sur. ¿Sí? Ahí está. Todavía no está claro por qué la Tierra se comporta como un imán. Hay varias teorías, pero todavía no hay alguna que prevalezca. Algunos dicen que es por lo que está el centro, está todo fundido, y al moverse, como está, ¿no?, en pleno movimiento, eso crea corrientes eléctricas, y ya hemos dicho que una corriente eléctrica va a crear un campo magnético. ¿Sí? Ya, muy bien. Ahora sí. Hasta ahí, ¿alguna consulta más para si no avanzar? Ya, muy bien. Digan sí, no, aunque sea digan no, no me dejen hablando solo. Ya, listo. Vamos a la siguiente. Profe, Dime. profesor, ¿estas diapositivas van a estar en el Classroom? Sí, 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 sí. Ya. Ahora termina esto. Siempre les estoy subiendo dos cosas. Se lo subo el PDF y les subo toda la clase. Cualquiera de las dos van a estar. O mejor dicho, las dos. Ya, a ver, otra persona que ahora que me lea esto de interacciones magnéticas. Me dice su apellido. Chipana, ya se intervenido hasta ahora. Ya vamos, Chipana. Profesor, Dayana ya no está en el colegio. Profesor, ¿puedo ¿Dayana leerlo? ya no está? Mira, Profesor, ya. Profesor, ¿puedo leer leerlo? este tema, interacciones magnéticas? ¿Cómo? ¿Puedo leer este tema? A ver, un ratito, espérense que no. Profesor, ¿puedo leer? Ya, dime tu apellido y hablas. Ya. Elías. ¿Qué? ¿Quién de las dos leer? Pónganse de acuerdo rápido, ¿ya? Ya la siguiente. Ya. Listo. Ya. Y yo la siguiente de la siguiente, si es que hay otra. Ya, muy bien. Profe. Interacciones magnéticas. Una carga o corriente móvil crea un campo magnético en el espacio circundante, además de un campo eléctrico. 2. El campo magnético ejerce una fuerza sobre cualquiera otra carga o corriente en movimiento presente en el campo. Muy bien, ya. Entonces, Pinto, ¿no es cierto? Ya, Pinto. Sí, profesor. Ya está, muy bien, ya está tu intervención puesta también. Este cuadrito lo aumenté, ¿ya? Son las interacciones magnéticas, que más o menos lo vamos a explicar también qué es lo que pasa, ¿no? En realidad, ya no debemos de hablar tanto de interacciones magnéticas, sino de electromagnéticas, ¿no? Porque ya sabemos que es una sola cosa. El magnetismo y la electricidad son caras de una misma moneda. Si hay un campo magnético es porque debe haber un campo eléctrico. Porque hay una carga en movimiento, se forma campo magnético y campo eléctrico, ¿sí? Entonces, primer punto. Una carga o corriente móvil crea un campo magnético en el espacio circundante, además de su campo eléctrico. O sea, forma dos campos, una carga que se mueve, o una corriente también puede ser, ¿no? Si yo tengo un electrón y lo muevo, me va a formar un campo eléctrico, pero también me va a formar un campo magnético, ¿sí? El campo magnético ejerce una fuerza sobre cualquier otra carga o corriente en movimiento que se presente en el campo. Eso es lo que pasa siempre, ¿no? Si yo introduzco una carga acá, ahí mismo este campo va a manifestarse empujándolo hacia algún lado. No sé hacia dónde, pero según cómo sea su polaridad del otro. ¿Listo? Acá, ¿qué es lo que les estoy poniendo? Acá les estoy poniendo el campo eléctrico que forma una espira, ¿no? Acá viene una intensidad de corriente. Este es un núcleo de hierro. La intensidad de corriente y lo hago que se enrolle en esta barra. Listo. Ahí se forma un campo magnético. Polo norte hacia el polo sur. ¿Dónde se concentra? En los costados. Acá el campo magnético es mucho mayor. ¿Sí?
¿Cómo sé cuál es la dirección de polo norte, polo sur? Hagan de cuenta, con su mano derecha, agarren ese conductor y el dedo derecho me va a señalar hacia dónde está el polo sur en este caso, ¿no es cierto? Siempre. Ustedes hacen de cuenta que han agarrado ¿cómo se llama esto? La barra, y la mano derecha es la que me va a indicar cuáles son, hacia dónde va a estar saliendo el campo, o hacia dónde llega en este caso, ¿no? Regla de la mano derecha para saber el campo. Acá, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a borrar estas líneas que ya no me sirven. Listo. Acá lo que he hecho es presentar, antes habíamos hecho las líneas de campo de un solo imán. Ahora estoy haciendo las líneas de campo de 2 imanes. Acá tengo 2 imanes que los polos iguales se repelen. ¿Sí? ¿Ve? Claramente se repelen. ¿Correcto? Y acá forman un espacio casi vacío, ¿no? ¿Listo? Las líneas magnéticas, ¿cómo son? Salen del polo norte y entran al polo sur. Salen del polo norte y entran al polo sur. Siempre en los extremos, mucho mayor cantidad de fuerza magnética, de campo magnético. Acá estoy poniendo un polo sur con un polo norte. ¿Qué van a hacer? Atraerse. Se atraen. Y acá miren cómo se concentra el campo magnético, ¿no es cierto? A la diferencia que hay acá. Acá están 2 cargas del mismo, 2 polos iguales, ¿no? Polo sur, acá polo sur, polo norte. ¿Sí? El resto de cargas, evidentemente, el resto de líneas irá de acá, del polo norte al polo sur. Esta de acá será una que ha venido desde muy acá, ¿no? Ya por acá habrá venido esa línea de campo y ya llegó acá. Una que salió de acá también puede haber llegado hasta este lado. ¿Ya? Entonces, estos son 2 diagramas diferentes, ¿ah? Este es un diagrama y este es el otro. Ya estamos diciendo, igual polaridad. Miren cómo se forma el campo, se distorsiona, se repele. Y cómo es el campo cuando tienes polo norte y polo sur. ¿Sí? Completamente lleno. A ver, ya. A ver, alguien explíqueme eso. Ya, vamos a... ¿Quién dijo segundo? Segunda. Ya. A ver, léemelo de nuevo y trata de explicar lo que ves ahí en los gráficos. Ya, a ver, en el primer enunciado me dice que una carga corriente móvil crea un campo magnético en el espacio circundante, además de su campo eléctrico. O sea que, aparte del gráfico, o sea, de la parte interna, crea otro campo magnético, o sea, similar, pero creo que inverso. Claro, siempre van juntos. O sea, cuando una carga está en movimiento, crea 2 campos al mismo tiempo, el magnético y el eléctrico. Ajá. Ya, muy bien. Y el segundo me indica el campo magnético ejerce una fuerza sobre cualquier otra carga o corriente en movimiento presente en el campo. O sea, que el campo magnético Se manifiesta con otra fuerza. O sea, aparte del movimiento presente en el campo. Exacto. A ver, eso para esa parte del campo, ustedes hagan la analogía con el campo terrestre, con el campo gravitacional terrestre. Se acerca allá. Explica esto primero, terminemos con esto. ¿El gráfico? Sí, explícame el gráfico. Ya, a ver, dice, este es el campo magnético y en un espacio circundante. Ya. Entonces, como siempre están juntos, otro es un campo magnético y otro eléctrico, entonces el otro es eléctrico y es o sea, es otro campo creado. Tranquilos. Ojo, acá yo acá estoy hablando de campos magnéticos nada más, ¿ah? Acá yo no les estoy poniendo todavía el campo eléctrico, para nada. Estas son las líneas de campo magnético, ¿sí? Entonces, ¿cómo se conectan? No se llegan a conectar. Mira, acá está el polo sur y polo sur.
se van, como son el mismo polo, se repelen y se separan. Mira, acá hay una separación y en este punto posiblemente no hay ninguna fuerza. Se han separado, Entonces, se repelen. y el Cuando otro, son polos iguales, se repelen. y como son distintos de abajo, Se atraen. se atraen. Muy bien. Norte con sur se atraen, por eso es que acá se junta bastante el campo magnético, ¿correcto? Muy bien. Entonces, acá solo estoy hablando de campos magnéticos. Estas son las líneas de campo magnéticas, ¿sí? Y acá es lo que se llama una bobina, ¿sí? A ver, ya, ¿quién de los tres que ha levantado la mano me explica? Se está... Ya, ha levantado la mano Tiago, Andrea y Sebastián. ¿Quién fue primero? Ya, Sebastián, que hace tiempo no lo escucho. Sebastián. Sebastián Escalante. Mi participación no se va a olvidar. Ya, apellido Elías, ¿no? Elías, sí, Elías. Ya está, listo. Ya, Escalante, Sebastián, ya vamos. Yo le quería preguntar algo. Ya, ¿qué? Habla. De el movimiento de traslación de los planetas alrededor del Sol se supone también es por campos magnéticos, ¿verdad? A ver, el movimiento alrededor del Sol, el principal es el gravitacional. O sea, ¿y ahí no entra nada en el de campo magnético? El campo magnético comparado, a ver, lo que decíamos, el campo magnético que hay campos magnéticos evidentemente, pero por la cantidad de masa que tiene el Sol con la Tierra, por decir, nosotros somos dos cuerpos, la Tierra y el Sol son dos cuerpos que tienen una gran cantidad de masa. Entonces, la fuerza principal entre ellos va a ser la gravitacional. Eso no quiere decir que no estén teniendo ¿cómo se llama esto? Interacciones eléctricas o interacciones magnéticas, pero son muy débiles comparadas con la fuerza gravitacional. ¿Sí? Eso tienen que tener presente. O sea, los tres campos se presentan. Se presenta el campo gravitacional, se presenta el campo eléctrico, se presenta el campo magnético. Pero ¿cuál predomina? El gravitacional. A nivel nuclear, en el átomo, hemos dicho que ahí que predomina el campo eléctrico. Ahí la fuerza de gravedad o la fuerza gravitacional entre dos electrones, por ejemplo, es una fuerza, la gravitacional es mínima. En cambio, la fuerza eléctrica es mucho mayor a nivel microscópico. A nivel macroscópico, la gravitacional es mayor que la eléctrica, que la magnética. ¿Sí? Pero están las tres cargas. Digo, los tres campos. ¿Correcto? Ya, esa parte, ¿quién más quiere preguntar algo? Ya, listo. Entonces, vamos a seguir avanzando, ¿no? Ya tenemos ya lo de la bobina. Le hicimos eso. A ver, ¿qué viene ahora? Ya, la tercera persona que le tocaba leer. Me dice su apellido y comienza. ¿Aló? Ya, yo jalo. Ijar, a leer. Ya, la ley de Biot-Savart. El físico Jean Biot dedujo en 1820 una ecuación que permite calcular el campo magnético B, creado por un circuito de forma cualesquiera recorrido por una corriente de intensidad 1. Ya, muy bien. Entonces, eso es lo que descubrió Biot-Savart, ¿no? Nos dio una ecuación que nos permite calcular el campo magnético B, ya sabemos que B significa campo magnético, que se crea en un circuito de cualquier forma o recorrido por una corriente de intensidad I. Esta fórmula que dedujo Biot-Savart, la vamos a usar cuando tenemos conductores muy largos, ¿sí? Solo se usa para conductores muy largos. Hay otras fórmulas para cuando el conductor es más pequeño.
Nosotros vamos a suponer que este conductor es muy de una gran longitud. Cuando yo tengo acá una gran longitud, el campo magnético, si acá lo ven el campo magnético, se forma en un plano perpendicular a la intensidad de corriente. ¿Sí? Esta es la intensidad de corriente, este de acá es el plano perpendicular a la intensidad de corriente. Este punto está a una distancia D, ¿correcto? Entonces, y este es lo que les decían antes, ¿no? La regla de la mano derecha. Yo agarro el conductor y mi dedo pulgar apunta hacia donde está la corriente. ¿Sí? Acá igualito. Si lo agarro con la mano derecha, tendría que agarrarlo hacia abajo mi pulgar. Y el giro de mi mano me va a dar la dirección del campo. ¿Sí? Acá, por ejemplo, lo está agarrando con la mano derecha. El giro va a ser de esta forma, ¿no? La mano derecha yo la voy a girar así. ¿Se dan cuenta? Por eso es que acá sale así, ¿no? Es el giro. Mi mano derecha, mi pulgar está apuntando hacia acá. Acá tengo la punta del dedo medio. Gira. Ustedes ahí más o menos practíquenlo ahí, están en su casa y pueden practicarlo ahí. Es como si yo agarrara con la mano derecha el conductor, señalo con el dedo pulgar hacia donde está la intensidad de la corriente y hacia donde giran mis dedos es la dirección que va a tener el campo magnético. ¿Sí? Bueno, para esto, cuando yo tengo un conductor muy largo, esta es la fórmula, ¿no? La magnitud del campo es igual al M sub 0, al mu sub 0, sobre 2pi, multiplicado por la I sobre D. ¿Qué cosa es I? Intensidad de corriente que se da en amperios. ¿Qué cosa es D? Distancia al conductor, que la debemos de poner en metros, porque trabajamos en el sistema internacional. ¿Cuál es el resultado? B, el campo magnético, la intensidad de campo magnético que se da en la T, que significa Tesla, ¿no? Tesla o Teslas. Tesla también fue otro científico que mucho estudió esto del magnetismo y el electromagnetismo. Listo, ya, ahora uno de ustedes, me toca Peñaranda. Peñaranda, explica de nuevo, o léelo, o explícalo. Peñaranda. ¿Biot-Savart? Sí. No lo he entendido bien, profe. Mi internet va mal, ve. No, pero ya, si no has entendido, léelo, no hay problema. La ley de Biot-Savart, ¿qué me dice la ley de Biot-Savart? Jean Biot dedujo en 1820 una ecuación que permite calcular el campo magnético B, creado por un circuito de forma coleskial recorrido por una corriente de intensidad I. Ya está. ¿Cuál es su fórmula? El campo magnético es igual a 4pi por 10 a la menos 7 sobre 2pi la intensidad de la corriente sobre la distancia del conductor. Perfecto, muy bien. Eso es todo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, eso ya les hemos explicado. B es la intensidad del campo eléctrico. La D es la distancia del conductor al punto donde yo quiero encontrar el campo eléctrico. Y es la intensidad de la corriente. Como ya sabemos, la corriente en amperes, la distancia en metros y el campo magnético en Tesla. Ya, entonces Peñaranda ya intervino también. Ya está. Ya, profe. Ya, gracias Peñaranda. Hasta ahí, ¿alguna consulta? Ya, muy bien, así me gusta. Profe, la intensidad es una constante acá, ¿no? También, ¿no? La intensidad. Esa intensidad que está en ya. En la imagen. Bueno, ¿es acá constante o puede cambiar a través de la resistencia, que esté ese más menos? Exacto. Pero, a ver, en cualquier circuito, la intensidad de la corriente es la misma siempre, ¿no es cierto? ¿Siempre? Claro. A ver, si de esta parte, si de acá salen 5 amperios, los 5 amperios tienen que regresar. Regresar. Ah, ya. ¿Correcto? Listo. Profesor, lo conoce en serie. ¿Cómo?
O sea que la intensidad de corriente en un circuito es solo la misma si el circuito es en serie y es cerrado. Ya, a ver, ya, un ratito. Ya, un minuto. Supongamos que acá yo tuviera algo en paralelo, dos resistencias en paralelo. ¿Ya? ¿Qué pasa con la intensidad de corriente? Acá se divide, pero acá nuevamente se junta. Supongamos que acá salen 6 amperios. 2 vienen por acá, 4 vienen por acá y acá nuevamente se juntan y regresan. ¿Sí? Estamos hablando de un circuito ideal, ¿no? Para poder trabajar, porque en los circuitos sí sabemos que al paso siempre se va a ir perdiendo algunas cosas por electricidad, digo por rozamiento, disipación térmica, ¿no? ¿Sí? Entonces eso sí hay que tener que presente, pero esas fórmulas nosotros no las vamos a usar. Todo eso tiene sus fórmulas. Nosotros estamos trabajando, toda la física la estamos trabajando en forma ideal, digamos. ¿Sí? Profe, así Dime. siempre se expresa el sentido del campo magnético, ¿no? Con esas flechitas. El campo, sí. Esta es la línea de campo. Y la fuerza, la intensidad ya sabemos que es perpendicular a esta trayectoria, ¿no es cierto? ¿Ve? El campo perpendicular a esa circunferencia. Sí, ya está claro eso. ¿Sí? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, ahora sí proseguimos. Listo. También ahora tenemos el campo magnético en una espira. Yo tengo un conductor, pero circular. ¿Sí? Entonces acá viene la intensidad de corriente, pasa y yo quiero encontrar en estos puntos de acá o en el centro de la espira, cuál es la intensidad de la corriente. ¿Sí? Entonces, vamos a aplicar esta fórmula. Y esto nos lo va a leer, le toca a John, que no tiene intervenciones. ¿John está todavía en el colegio? John Quispe Laura. Sí, profe. Ya. John, habla. Léeme, ¿cómo es el campo magnético en una espira circular? En este caso, el conductor tiene forma circular en el centro de este valor. A ver, lee de nuevo. En este caso, el conductor tiene forma circular. En el centro de este, el valor del campo está dado por B es igual al siguiente compuesto. Mu sub 0 por... ¿Qué es la I? Intensidad de corriente. Ya, ¿y qué es la D? Radio de la circunferencia. Hasta el radio de la espira en este caso, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, cuando yo tengo una espira de forma, tengo un conductor de forma circular, esta forma circular se le llama espira. Esta es la espira, ¿no? Cuando yo tengo una espira, en el centro, en el punto central, ¿sí? En el punto central, ahí es donde estoy calculando el campo. La intensidad de campo eléctrico, de campo magnético, está dada por mu sub 0, que ya sabemos que es 4pi por 10 a la menos 7, por la intensidad de la corriente, que está dada en amperes, sobre 2 veces el radio de la espira. ¿Listo? Acá ya tenemos la intensidad de corriente en amperes, el radio de la espira en metros. Bueno, ya nos faltó acá, ustedes lo completan, el módulo del campo eléctrico en teslas, ¿no? Listo. Ya, a ver, ahora alguien que me quiere explicar. Rondinel. Rondinel. Rondinel, o te pongo que no has venido. No, sí vino, sino que ¿No no tiene tiene micro? audio. Ah, ya. Listo, perfecto, eso es... Ya, ahorita me voy a tratar de comunicar con él y decirle que avisen, los que no tienen micrófono tienen que avisarnos para nosotros saber. Ya. Sardón, entonces. Sardón. Sí, profesor. Diga. Ya, habla. Explícame el campo magnético en una espira.
Ya, campo magnético de una espira es que el conductor ahora tiene está en forma circular. Cállate, John. En el centro de el valor está dado por que el campo magnético por mu sub 0 por la intensidad de corriente sobre el doble del radio de la espira, que se representa en metros. Ajá, correcto. Muy bien. Ya, Sardón. Listo. Ya está. Así. Ya, después va a intervenir también. Nos falta Torres nada más, creo. Torres y Lea. Ya. Después sí todos tienen intervenciones. López me falta. López. ¿Qué, profe? ¿Yo no participo? ¿Quién? Profe, yo. Dijo Lea. ¿Que sí participó toda la clase? No, Lea, sí faltas participar, Lea. Sí, ya. Profe, yo. La siguiente, no. Ariana, ¿no? Es que estoy terminando. ¿Quién De es? igual forma, yo la siguiente. Estoy en quinto. Ya, sí, es que estoy terminando la quinto A. Por eso es que no los he nombrado a ustedes. Sí, ahorita van a entrar. No se preocupen. Ya, el siguiente Tiago y explica Ariana después. Ya, listo, vamos, Tiago. No, yo leo. Disculpe. Y yo, profesor. Profe, yo soy de quinta B también, No soy ya, quinta A. a ver, primero Tiago, después Ariana y después va a entrar Piero. No, yo leo y Santiago ya voy a leer. Ya, Ariana, no hagas problemas y lee. Ya está. Ya, gracias. Ya, comienza. Y ya. Campo magnético de una solenoide. Se llama solenoide bobina el sistema formado por varias espiras circulares recorridas por una misma corriente. El campo magnético del solenoide se obtiene de la siguiente manera. ¿También leo eso? Claro. B es igual a... ¿Qué es eso? B es igual a... Intensidad del campo eléctrico es igual a mu sub 0 por el número de espiras, por la intensidad de la corriente sobre la longitud del solenoide. Ya. Ahora léelo de nuevo todo, ya. Tipos primaria. Campo magnético, Ariana. Campo magnético de un solenoide. Se llama solenoide bobina el sistema formado por varias espiras circulares recorridas por una misma corriente. El campo magnético del solenoide se obtiene de una siguiente manera. Ay, pucha, ¿cómo se llamaba la B? Ay, pucha. Es el campo magnético. El campo magnético es igual a la... Ay. Al número de espiras por la intensidad de corriente sobre la longitud del solenoide. Primero, Ariana, acá las dos veces te has comido las paralelas, ¿sí? Las espiras tienen que ser paralelas. Ay, ¿ya? Es que estoy con teléfono y no veo. Ya, listo, perfecto. Muy bien. Puedo ver. Ya, así, siempre aclaren las cosas, ¿ya? Muy bien. Ya, listo, entonces, Tiago. Tengo que explicar, profe, bueno, dalo con tus palabras. ¿Qué entiendes por solenoide, por bobina? ¿Qué es? Todo eso. Es que esto se da en las bobinas, ¿no? Ya. Al decirme que es solenoide, voy a tener que hacer la fórmula que siempre usamos en las Teslas, que es, bueno, que es la fórmula del campo magnético, ¿no? Sí. Pero esa ya la sabemos, sin embargo, acá se va a ver afectada porque es el número de espiras por la intensidad sobre la longitud del solenoide. Ya. Si también puedo explicar todo, lo explico el gráfico. Ya, listo. Entonces, ya, muy bien, Tiago. Solenoide o bobina es esto, ¿no? Sí, por eso. Tengo varias espiras, ya no una sola, sino varias espiras circulares paralelas, bien ordenadito, y ustedes lo han visto en los motores de las licuadoras, hay bastante, ¿no? Tiene que ser en paralelo toditas, ¿sí? En el caso del solenoide, la longitud prevalece sobre el ancho de la barra, ¿sí? Eso también va... Ya, ahorita, Sebastián, a ver, dime. Sebastián, habla. ¿De qué depende mu sub 0?
¿Constante de qué es? Es la constante magnética, el mu sub 0. ¿Sí? Es una constante para poder... ¿Depende del material o de algo? No. No. De nada. No. Cuando usemos diferentes materiales, acá se le aumenta otra. ¿Se acuerdan de en los condensadores que cuando poníamos una mica, algo, acá le aumentábamos otra variable, otra constante? O Si sea, acá es como una constante al vacío, algo así. Exacto, algo así. ¿Sí? Entonces, eso es M sub 0. ¿Sí? Y ya, El la campo próxima... magnético de un solenoide es lo de lo que funciona en los carros, eso. Esas son las ¿O no? bobinas. Esas son las bobinas, ¿no? Por eso. Claro, sí, esa es una bobina. Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, estuviera colocado mejor acá, por ejemplo, un motor para explicar mejor, porque esa imagen. ¿O qué es lo que pasa, por ejemplo, en los motores? El motor, ¿qué es lo que hace? En el motor, si es que ustedes ven, el combustible lo que va a hacer en un motor es, la explosión me hace mover los cilindros, los pistones, ¿correcto? Ese movimiento se transmite y va a ir haciendo mover los diferentes, digamos en un carro, las llantas traseras, ¿no? Las va a hacer mover. Pero si yo tengo un motor eléctrico, al girar este motor eléctrico va a producir corriente, ¿no? Cuando es un dínamo, te produce corriente. Si yo muevo un dínamo, me produce corriente. Si yo muevo un motor, me produce movimiento, nada más. ¿Sí? Los dos tienen en la parte interior las bobinas, porque se tiene que crear un campo magnético. Por eso es que tienen las bobinas. Por eso es que tienen todos estos círculos que ustedes ven. Ustedes siempre han visto, se ve una serie de alambre delgadito enrollado. Eso es lo que me forma los campos magnéticos. El campo magnético me va a crear un campo eléctrico y va a producir una electricidad. Al revés, cuando viene la electricidad, me forma un campo magnético y el campo magnético va a hacer que las espiras vayan girando. No las espiras, sino adentro del motor hay otro aparatito rectangular que empieza a girar. Eso lo vamos a ver también. Eso es en la próxima clase, tenemos los ejemplos de todo Lo de eso. abajo es la batería, ¿no, profesor? Acá es la fuente de voltaje, sí. O sea, pero ahí le faltó pues, explicar que si la bobina de Tesla no funciona si no hay batería. Pero, a ver, pero si tienes No intensidad de pega. corriente, es que está funcionando esto, ¿no es cierto? Claro, claro. Sí, por eso es que acá está señalada la intensidad de corriente. Cuando ya está la intensidad de corriente, quiere decir que está funcionando esto de acá. ¿Sí? Pero tiene razón, si es que esto no estuviera funcionando, es como si yo acá lo tuviera un interruptor, cortado esto. Si yo corto esto, evidentemente no hay ninguna corriente que pase. Y si no hay una corriente que pase, no va a haber ningún campo magnético. ¿No es cierto? Para que haya campo magnético tiene que haber o una carga que se moviliza o una corriente que se moviliza. ¿Sí? Ya, a ver, hasta ahí. Listo, hasta ahí para irnos ahora a hacer un poco de ejercicios. ¿Hasta qué hora tenemos? ¿11:15 o 11:10? A ver, ¿quién habla? 11:10. Ya, listo. 11:10, profe. Ya, hasta ahí es la parte, digamos, teórica, ¿ya? Entonces, ahora vamos a dejar de compartir entonces esa pantalla y nos vamos a ir a la cosa que a ustedes les gusta, que es lo facilito, ¿no? Lo fácil que es hacer ejercicios. Simplemente vamos ahora a hacer reemplazando datos, ¿correcto? ¿Para qué? Para que nos acostumbremos a los términos, nos acostumbremos cuándo es un solenoide, cuándo uso una bobina, cuándo uso la fórmula de un conductor de gran longitud, etcétera. ¿Sí? Entonces vamos a compartir nuestra pantalla de ejercicios. Listo, acá tenemos la pantalla de ejercicios. Y le tocaba leer, a ver, espérense un ratito, le toca leer a Piero, ¿no es cierto? Ya, Lea ya intervino. Ya, Piero, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Ya, Piero, a ver, lee el problema número 1. Un conductor rectilíneo de gran longitud conduce una corriente de 20 amperios. Calcular el campo magnético producido en un punto situado a 2 centímetros del conductor.
Perfecto, muy bien. Entonces, acá voy a tener que aplicar la primera fórmula que yo vi, ¿no? ¿Se acuerda alguien la primera fórmula cómo era? A ver, la vamos a poner no ahí. Como siempre, primero vamos a copiar datos, ¿ya? Hay que acostumbrarnos a copiar datos. Ya, Piero, tú también. A ver, ¿qué datos nos da el problema? ¿Qué es esto? Nos dice que hay una corriente de 20 amperios. Ya, entonces, ¿qué cosa es eso? ¿Qué es el amperaje que me indica? La intensidad, ¿no es cierto? Sí. Ya está. Entonces, intensidad 20 amperios. ¿Correcto, Piero? Ya está, muy bien. ¿Qué más me está dando? ¿Qué me pide? 2 centímetros del conductor. Ah, ya, esa es la distancia, ¿no es cierto? Muy bien, ponemos la distancia. Pero es cerca la distancia y quiere... Acá está. Acá Distancia es es ley de igual... Savart, ¿no, profe? ¿Cómo? Acá es la ley de Bio, ¿no? La ley de Bio. La ley de Biot-Savart. Ya. Piero, ¿yo puedo poner centímetros o tengo que convertirlo a metros? Tiene que convertirlo a metros. Muy bien. Entonces, hay que convertirlo a metros. Hay que dividirlo entre 100. ¿Cuánto sale? 0,2. Muy bien. 0,0. Ah, muy bien. Ya no se usa el punto, ¿no es cierto? El punto solo lo usan las calculadoras, ¿no? Hasta 0,02. Muy bien. Y son metros. Listo. ¿Y qué es lo que me piden, Piero? ¿Qué es lo que me piden? Por el campo magnético producido. El campo magnético. Eso. La B, ¿no? La intensidad de campo magnético. Esa es la pregunta. Listo. Eso es lo que me piden. Ya está. Ahora sí. Piero, ¿te acuerdas de la ley de Biot-Savart? No mucho, perdón. Ya, entonces vamos a... ¿Quién se acuerda un ratito para que nos ayude? B igual a el mu sub 0. Un sub 0 sobre 2pi. Ya, le vamos a poner así, ya, para no estar buscando todavía el mu sub 0. Ya, mu sub 0 multiplicado por 2pi, multiplicado por 2 por... Ah, no, mejor vamos a buscar nomás. Si no se va a ver feo el ejercicio. Ya está. Tengo que poner el pi multiplicado por la intensidad, ¿no es cierto? Por la intensidad de corriente y dividido entre la distancia. Ya está. Listo. Piero, ahora ayúdame a reemplazar datos. Disculpe, ¿no era u sub 0 sobre 2pi? Ya, ahorita entra. Primero el B. El B, acá. Sí, tiene razón, acá. Me he olvidado de poner acá. No, el pi es por gusto, profe. El pi no se, al final el pi se va siempre. Ah. Sí, se va a ir. Sí, está bien. Un ratito, espérense. Un ratito. No se precipiten. Ahora sí. Después vamos a explicar por qué se pone siempre el 2pi y por qué este se pone como 4pi, ¿ya? No sé. La intensidad la reemplazamos por 20, la distancia por 0,02 metros. Ya, muy bien. Entonces acá el B queda igualito, igual, listo. Abro mi paréntesis. El mu sub 0 era 4pi, ¿no es cierto? 4. Sí. El mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7. 4 por 10. Ya, dejen de conversar ahí, que conversan ahí, caramba. Profesor. Dime. Eso de mu sub 0 es igual a 4pi, ¿es ya por dato, por fórmula? Sí. M sub 0, 4pi por 10 a la menos 7. ¿Sí? Y lo tengo que dividir entre 2pi. Entre 2pi. Listo, entre 2pi. Cierro mi paréntesis y lo multiplico por la intensidad. ¿Cuánto era la intensidad, Piero? La intensidad era 20 amperios. 20. Era 20 amperios. Y la distancia 0,02. ¿Listo? 0,2 metros. Ya está. Hacen ustedes todos sus cálculos y ¿cuánto les sale?
2 por 10 a la menos 4. Ya, entonces el campo magnético sería 2 por 10 a la menos 4. ¿Cuáles son sus unidades? 2 por 10. La Tesla, ¿no es cierto? No se olviden, campo magnético en Teslas. Ya, 2 por 10 a la menos 4 me dijeron, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quién está con su micro abierto? ¿Ah? Yo, profe, pero para decirle la respuesta, ¿no? Ah, ya, listo. Ya, listo. Ricardo Hasta está ahí. con el micro abierto. Ya. Ah, no, Basario está con el micro abierto. Ya. Entonces, tenemos ya Torres, muchas gracias. Ya intervino Torres, ya nos vamos al otro aula. Ariana ya intervino también. Ariana, ¿quién me falta? A ver, ¿quién de quinto B todavía no interviene? Hablen, porque si no se quedan sin intervenciones. Profe, yo estoy en quinto B, porque dijo quinto A Santiago Lea. Por eso ya. Lea, ¿tú en cuál estás? ¿En quinto A o quinto B? Quinto B, profesor. Claro, por eso. Quinto B ya terminé. Ah, ok. Sí, ahora me falta quinto A. Yo, profesor, Oviedo. Oviedo, ya, muy bien, Oviedo. Entonces, Oviedo va a participar. Ya. Oviedo, ya, un ratito, voy a ver qué. A ver, ¿quiénes están en el chat? Un minuto para ver qué es lo que quiere el chat, ¿ya? Un segundo, Oviedo. Ah, ya. Perfecto, Claudia, ahorita, un ratito. Ya está. Ya. Lo que me dices es lo siguiente. Un ratito acá vamos a aumentarle un poco el zoom, ¿ya? A ver. Ya está. Listo. Ya, ahí sí, disculpen, no, ahí sí, los que no veían. El problema 1 ya lo hicimos. Problema 2 también es igualito, si ustedes lo ven, también me dan la intensidad de corriente, una gran longitud, me piden intensidad de corriente y me dan el conductor. Ley de Biot-Savart, que ya lo hemos aplicado, así que ese problema lo pasamos. El 3 es lo mismo. El 4 también, Biot-Savart. El 5, Biot-Savart. El 6, Oviedo. El 6, léelo el 6, Oviedo. Ya, dice, calcular el campo magnético en el centro de una circunferencia producida por una corriente circular de 12 amperios y de radio 4 centímetros. Perfecto. Entonces, ¿qué fórmula tenemos que emplear acá, Oviedo? ¿La de Biot-Savart o la de espira circular? Circular. Muy bien, espira circular. Entonces, ya, vamos a aplicarla de una vez. Primero, vamos a pasarlo todo al otro lado para que puedas trabajar bonito. Ya está, listo. Acá está el problema 6. Ya, lo primero, como siempre, los datos. Díctame los datos, Oviedo. Intensidad, Ya, que es 12 amperios. 12 amperios. El radio, que es 4 centímetros. El radio, la distancia, que es 4 centímetros. Bueno, se puede poner en mayúscula también, ¿no? Ya está, es 4 centímetros. Muy bien. Listo. ¿Qué más? ¿Qué me piden? Y nos pide el campo en el centro de una circunferencia. El campo en el centro de la espira, en este caso, ¿no es cierto? Eso es lo que voy a encontrar. Listo. Entonces, nos vamos a la fórmula cuando son espiras. Cuando son espiras, la intensidad de campo magnético es igual a el mol sub 0, que lo estamos representando así para hacerlo rápido, multiplicado por la intensidad de la corriente y dividido, mejor esto lo ponemos entre paréntesis, para entendernos, si no nos confundimos. Ahora sí, lo dividimos entre 2 veces la distancia.
Esa es mi fórmula. Listo, ahora solo me toca. Ya reemplazar datos. Reemplazar datos. ¿Estás con gripe, Cielo? Sí, un resfrío. Un pequeño resfrío, con tal de que no sea nada más, ¿ah? Sí. Ya, muy bien. Ya, el muy sub-cero que lo conocemos. 4, ¿qué era? 4pi por raíz, no, por 10 elevado a la menos 7. Ya, 4pi por 10 elevado a la menos 7. 10 elevado a la menos 7. ¿Listo? Muy bien. Y esto, cierro mi paréntesis y lo divido entre 2 multiplicado por el radio o distancia al centro, que es... multiplicar por 2, profe. ¿Cómo? Ah, La ya. intensidad falta multiplicar. Muy bien. Falta acá la intensidad de la corriente. Ya está. Vamos a darle espacio. Y ya está. Tac, tac. Listo. Por la intensidad de la corriente, que es 12. Listo. Entre 2 por la distancia, que es 4 centímetros, pero como kilómetros, 4 por 10 a la menos 2, ¿no es cierto? Ya está, 4 elevado a la menos 2, muy bien. Ya está. Listo. Y ahora sí, ya solo es efectuar. ¿Sí? 6 por 10 a la menos 9. No hay. ¿Cómo que 6 por 10 a No la sé. menos 9? ¿Estás Sería segura? 6. 6 por 6 pi. 6 pi. Ah, ya. ¿Y 6 por pi cuánto es? ¿Cuánto vale pi para este? 3,14 nomás ponle. Ah, ya. Entonces sería 18,84. Ya. ¿Listo? 18,84. Por 10 a la menos. Menos 9. Por 10 a la menos 5. Menos 5. Ah, muy bien. Por 10 a 5. la... Muy bien. 10 a la menos 5. T. Y las unidades. T. Tesla. T. Ya está. Muy bien. ¿Listo? Eso es cuando tengo espiras. Muy bien. Hasta ahí creo que no teníamos todavía ningún problema. Ya, muy bien, Oviedo. Gracias. Cuídate. Oviedo, ya está. Ya, a ver, ¿quién más de quinto A? Un voluntario. Ya, Basadre, muy bien. Ya, Basadre, el problema número 7. No, el 7, a ver, si nos fijamos, todos estén atentos, ¿eh? No estén mirando al otro lado porque hasta ahora está todo fácil. El 7 también son espiras, ¿no? En el centro de una circunferencia, una corriente circular. Si el campo magnético está en el centro de el conductor es circular. El conductor circular. Todos estos son lo mismo. Son espiras, así es que solo es reemplazar. El 10 también espira. El 11 sí es un solenoide, ¿sí? Ya está. Entonces, el 11, Basadre, el 11. Sí. Entonces, usamos la fórmula de campo magnético de un solenoide, que nos indica que la intensidad del campo magnético va a ser igual a la constante magnética por el número de espiras por la intensidad de la corriente sobre la longitud del solenoide. Ya, el mol sub 0 multiplicado por el número de espiras multiplicado por la intensidad, ¿no? Por la intensidad y dividido entre la longitud. Así, ¿no? Moni sobre L, ya. Perfecto. Como siempre, primero, datos. Ya. Nos dan que el número de espiras es 500. Ya está. La intensidad de la corriente es 0.5 amperes. Ya está, muy bien. Y la longitud del solenoide es 1/4. 1/4. Lo podemos poner de frente como 0,25, ¿no es cierto? Ajá. Ya está. Listo.
Ya, y esta es su fórmula, ¿no es cierto? Listo, ahora lo único que nos queda es reemplazar datos. Listo, acá tengo la fórmula. Ahí tengo la fórmula y ahora me toca reemplazar datos nada más. Listo. Acá tengo la B, la intensidad de corriente va a ser igual. El mu sub 0, 4 ¿qué? 4pi por 10 a la menos 7. Ya, 4pi. Listo. Caramba. 4pi por 10 elevado a la menos 7. Un ratito los que están en el chat, ahorita los atiendo. 4 por 10 a la menos 7. Menos 7, listo. Multiplicado por el número de espiras. ¿Cuántas espiras tienes? 500, ¿no? Multiplicado por la intensidad de la corriente, que es 0,5. Y dividido entre, ¿cuánto es la longitud? Listo. 0.25. Ya está. ¿Cuánto me da eso? 12,56 por 10 a la menos 4. 12,56 por 10 elevado a la menos 4, muy bien. 4 Tesla. Y si es campo magnético, teslas, ¿no es cierto? Listo. ¿Algún problema con el solenoide? Nada, ¿no es cierto? Ya, a ver, ya, Basadre, gracias. A ver, Basadre, ¿dónde estás? Acá. Ya, Basadre ya intervino. ¿Quiénes me faltan intervenir? A ver, de acá, ¿quién no hay o ha intervenido poco? Gabriela Flores, después. Luque Barrios me falta, Fabiana, Malca, también. A ver, vamos a ver qué nos dice el chat. Ya, un ratito. ¿Me llamó? Sí, sí. Para que participes, ya. A ver, dime, ¿cómo está hasta ahora esta parte del solenoide? ¿Has entendido todo? ¿No has entendido? Sí. Profesor, esta práctica la voy a subir al Classroom, ¿no? Sí, 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 te escucho. Ya, Sí, entendimos. esta parte, los ejercicios resueltos, yo los voy a terminar lo que falta y se lo voy a mandar hecho. Aunque yo creo que es suficiente con los ejemplos que están, porque el resto solo es repetición. Pero para ustedes yo les voy a mandar una práctica, ¿ya? Una tarea igualito, con ejercicios del mismo nivel. Así, bien parecido, solo de aplicación. Esa va a ser la tarea para casa. Nada de gráficos, nada de gráficos. Por eso, esta semana no va a haber nada de gráficos. Pero la próxima semana empezamos un poquito, siempre hay que subir el nivel para entender mejor, ¿ya? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, son las 11:05, casi no, 11:02, ya. A ver, ¿qué otra cosa teníamos para ver con ustedes? Ah, ya. A ver, como una especie de trabajo de investigación, vamos a hacer una lista de esos aparatos que nos sirven para diagnosticar para ayudar en el diagnóstico de ciertas enfermedades, de ciertos ¿no? ¿Ya? Así es que, a ver, yo voy a hacer una lista y a cada uno le voy a ir mandando, ¿ya? Voy a hacer una lista y la voy a publicar en el, ¿cómo se llama esto? En el Classroom. Tenemos tomografías por positrones, que es el, ¿cómo se llama eso? El PET. Con positrones que detecta el cáncer fácilmente. Cánceres, la tomografía hay por resonancia magnética. Tenemos los rayos X. Voy a buscar todos los diapositivos, las maquinarias que estemos usando en la parte de medicina para ayudar a los doctores en el diagnóstico. ¿Sí? 1.
Segundo, también, si es que hay alguien que tiene algún tema que le interese de medicina, por decir algo, cómo es el paso, cómo se lleva un catéter hasta, como les decían antes, me lo pongo en la ingle para que vaya hasta la altura del cerebro, ¿no? Entonces, también, si es que hay algún dispositivo, me ayudan con el nombre del dispositivo. El otro dispositivo clásico también que tenemos es el que hace los efectos Doppler, ¿no? Las ecografías. Las ecografías también hay en 2D, 3D, 4D incluso. Ya, también. Cada uno de ustedes me va a hacer un trabajo sobre sobre una investigación sobre esos dispositivos electrónicos. ¿Sí? También, ¿qué otro dispositivo hay? Los que hacen electrocardiogramas, ¿no? Los que hacen encefalogramas. Hay una serie, es un mundo de la medicina y de los instrumentos que se usan. A ver, ¿qué conocen? A ver, ¿quién conoce otro dispositivo que me estoy olvidando? De tantos que hay, ¿no? Ahora, si hay alguien interesado, todos estos, ¿por qué los pongo? Porque todos estos son casi, usan el magnetismo, ¿no? De una u otra forma. La resonancia magnética, ¿no? Profe, Dime. no le escuché. ¿Qué dijo? ¿Qué lista de qué? Es que se cortó como que el audio y no le pude escuchar. Estoy haciendo una lista de todos los dispositivos con los que pueden contar los médicos para ayudarse en su diagnóstico de alguna enfermedad. Por ejemplo, lo que me acaba de decir tu compañera, el electroencefalograma. Lo sacan con una máquina, ¿no? Tenemos el electrocardiograma. Tenemos el efecto Doppler para ver los embarazos, por decir algo. ¿Sí? Tenemos los rayos X para ver los tejidos óseos. Tenemos el positrón, el tomógrafo por positrones, que detecta, dice, porque eso yo no soy un especialista, los cánceres, ¿no? El cáncer. Y tenemos la tomografía de resonancia magnética para los tejidos blandos. Entonces, quiero así... El martillo de los médicos. ¿Cómo? El martillo de los médicos. Ya, ese es uno de los más modernos. Uno de los más modernos. Sí, y hasta ahora se usa para ver las reacciones, ¿no es cierto? Sí, en el ámbito neurológico, sí. Sí. El martillito, el martillito. Acá. Sí, ese es. ¿Quién creyera, no? Es un instrumento tan simple y nos puede dar tanta información sobre una persona y sobre si es que tiene un daño neurológico. Y simplemente es un martillito que te da y te... ¿Para qué la lista? Cada uno de ustedes me va a investigar sobre uno de estos dispositivos. Entonces yo voy a... Cualquiera de la lista. No. Yo voy a hacer la lista, la voy a publicar y voy a poner Elías de tal instrumento, de tal equipo. Tiago de tal equipo. Piero de tal equipo. Yo les voy a dar a cada uno. Investigación de ese instrumento. Exacto. Y lo que yo les digo es que si alguno de ustedes tiene interés en conocer una maquinaria, un equipo en especial, me dice, profe, yo quiero presentar una investigación sobre tal equipo. Ya está, perfecto. Entonces hacemos y me ayudan porque entonces más fácil para yo no tener que estar buscando 50 o 60 dispositivos tecnológicos para medicina, ¿no? Pero, profe, puede ser en Word, en vez de escribirlo en el cuaderno, podemos hacerlo en un documento. Por favor, yo les voy a agradecer, eso sí, me estaba olvidando, muchas gracias. Las tareas también, yo les voy a mandar en Word, ustedes me lo devuelven en Word, ¿correcto? Porque si no, para leer, para entender sus letras, y es mucho más fácil, sale mucho más ordenado. ¿Pero ejercicios también en Word? Claro. ¿Cómo estamos resolviendo ahora? No, pero No, profesor, profe, es complicado. Escaneo. En Word se lo pueden pasar entre ellos, pues.
¿Cómo? Siquiera ahí en el cuadernillo ya se trabaja algo. Solamente la investigación en Word y ya Igual lo vamos a los pasar. problemas Debe escritos. ser lo Ya, mismo. a ver, solo ya, con- perfecto, perfecto. Claro, es lo mismo, no sé a qué punto quiere llegar. Ya, perfecto. Que todos trabajemos. Que todos trabajen y eso lo deben de hacer ustedes por su propia responsabilidad. Eso es Pero, conscientemente, es cuestión de uno. claro, pero ¿sabes qué? Yo les digo una cosa. A ver, imagínense que yo me tenga que leer 3.300 fotografías a la semana de los ejercicios que ustedes hacen. Segundo, hay algunos que me mandan la fotografía volteada. Yo tengo que voltearme de cabeza para poder leer. Entonces, me complican a mí el revisar las tareas. Para mí sería mucho más fácil que ustedes hagan un esfuerzo y lo hagan así. Igual yo también se lo hago así porque creo que así es, para ustedes se les ve más ordenado, se puede hacer bonito, los iguales bien toditos, alineaditos, acá no se ha alineado. Entonces todo eso, ¿sí? Yo preferiría, como les digo, que me lo mandan en Word. Me harían un gran favor porque sería para mí más fácil de trabajar. Y como ya les dije la anterior vez, también estoy pensando en que lo hagan las tareas en grupo. 4 personas me presentan una tarea. Entonces me alivia. Claro, profe. Porque si no, como les digo, son 300 tareas a la semana, muero. Y no las puedo revisar bien a 300 tareas a la semana. Definitivamente. Por ejemplo, supuestamente yo debería corregir la tarea y a cada uno responderle, ¿sabes qué? Te has equivocado en tal cosa. ¿Sabes qué? Eso no se, te falta un acento acá, tienes que tener cuidado. Uf, es imposible. Empiezas a trabajar y ya te cansaste con todo lo que te falta. Ya, a ver, ahora hablen ustedes. Tenemos 5 minutos para conversar. Profe, esto lo va a mandar, ¿verdad? Este archivo de acá que hemos hecho ejercicios para clase de magnetismo. Lo También. va a mandar clase. Sí, Profe, yo acaba, grupo con mi papi y hija. acaba la hora y eso ahí mismo lo subo. También subo la clase, toda la grabación de la clase y subo toda la teoría en diapositivas. Y la tarea, ¿no? Ah, ya les han dicho, ¿no es cierto? Las tareas se entregan la próxima semana, el miércoles de la próxima semana, hasta las 7 de la mañana. Después de las 7, ya como si no lo hubieran presentado. Listo, ¿qué más? A ver, otra opinión, alguien que quiera conversar, decir algo. Profe, el compendio que me iba a pasar. Ya, ahora que, mira, Tiago, hoy día es el último día que tengo clases así seguidas. Mañana y pasado ya no tengo clases, así que voy a poder subir el bendito, bueno, el libro, ese es el libro. Ok. ¿Ya? Ahora, si es que quieren otros libros, también se lo voy a subir ahí a las nubes, algunos libros, pero ya de nivel universitario. Pero, ¿sabe? Hay libros de nivel universitario que te lo explican muy fácil, muy bien, muy bonito, muy interesante. Porque si solo te doy las fórmulas, ustedes no llegamos a entender los conceptos bien. Entonces, muchas veces es mejor tener la teoría bien explicada para poder trabajar. Ya, eso lo voy a apuntar ahorita, ya te hago, mejor lo pongo acá. Yo, lamentablemente, mi memoria es bien frágil. Así que si ustedes vieran mi pared, tengo que poner ahí, subir el libro para Tiago, falta tal persona. Si no lo pongo en la pared y bien grande en un papel, yo no me acuerdo. Así que vamos a ponerlo en un papel. Ya, a ver, ¿quién más quiere hablar? Que todavía faltan. El movimiento inicial es siempre 4pi por 10 a la menos 7. O sea, ya es por teoría eso. Sí, el mu sub 0. El mu sub 0 siempre es eso, Kiara. Ya, profe, muchas gracias. Ya, a ver, vamos a poner libro pre. Ya, a ver, ¿qué otra opinión, qué otra cosa?
Jóvenes, practiquen, hagan. No esperen la última hora. Ustedes ya tienen que olvidarse se tienen que olvidar de eso de que, profesor, usted no nos avisó con una semana antes de que nos iba a tomar evaluación. Eso tienen que poco a poco olvidarse. Las evaluaciones, ustedes tienen que, es más fácil que ustedes vayan estudiando con tiempo, porque entonces hasta van viendo qué cosas no han entendido, qué les falta, qué es todo eso. ¿Sí? Ya, a ver, ¿quiénes están? A ver, Zamora tampoco me ha intervenido hasta ahora para nada. Zamora, buenos días. A ver, vamos a ver si he estado en Zamora. Mira, pues. Ahora solo tengo 20 alumnos de los 50. A ver, vamos a ver quiénes están, quiénes no están. Profe, ya Profesor, acabó son la hora. 47, profe. ¿Quién está 46 hablando? plus usted. Ay, profe, son 47, yo veo 47 ahí. ¿Ves? Por eso digo, pues. A ver, acá hay Antes cuántos, era el ¿no? 51. 5, 10, Hace un rato era el 15, 51. 25, 25 y 25, 50 menos Martel, 49. Solo hay 49 personas. No hay 46. ¿No hay 46? Ah, bueno, 46, ¿ya ven? Ya, a ver. ¿Quién me está en el chat? ¿Cómo que ya es receso? Ah, ¿verdad? No, 15. Justo son 15 recién. Así es, profe. Ya, listo. Entonces, hasta ahí acabamos. Nos vemos. Muchas gracias con todos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Ya, Chao. chao. Ya, chao.